Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas entonces al Congreso Internacional de Investigadoras e Investigadores Doctorales. Junto con agradecer su participación, les voy a solicitar que durante la sesión puedan mantener sus micrófonos apagados y además para la identificación de los oyentes, por favor, identificarse en el usuario con su nombre y apellido. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas al final de las ponencias, pueden dejarlas en el chat o bien levantar la manito del Zoom para que les podamos ceder la palabra. Del mismo modo, les recuerdo que no estamos transmitiendo en vivo en esta oportunidad, pero sí las ponencias están siendo grabadas, por lo tanto las vamos a subir a la página de YouTube del doctorado. Ok, nos acompaña entonces la profesora Pamela Figueroa, parte del claustro académica del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, quien va a ser de moderadora en esta ocasión. Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos. Muchas gracias, Angélica. Bueno, un gusto poder estar moderando este panel número 6 del segundo día del Congreso Internacional de Investigadores Doctorales. La temática de esta mesa dice relación con las tendencias, ¿no es cierto?, de análisis, considerando temas de capital, tecnología, trabajo y lazo social. Vamos a contar con 3 ponencias. Voy a hacer la presentación primero de quiénes son los ponentes y después les voy a dar la palabra por 15 minutos en el mismo orden de que los estoy presentando. Primero está con nosotros Felipe Gonzalo Matus Valenzuela, del Doctorado de Estudios Americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, y nos presentará sus primeros hallazgos en torno al estudio de 5 comunidades universitarias sobre sus narrativas sociotécnicas y experiencias de transición ante la digitalización acelerada de su quehacer durante la pandemia por COVID. En segundo lugar, contamos con la participación de Julio César Rangel Navarro, del doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología del Colegio de México, con su trabajo sobre trabajo transfronterizo, estratificación social y mercados de trabajo en la frontera norte de México. En tercer lugar, Pavel François Aguilar Dueñas, del doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con su ponencia sobre mutaciones del poder corporativo agroexportador en la costa norte peruana entre 2020 y 2023. Como ven, tenemos un panel muy interesante con temas que sin duda son tendencia en el análisis de nuestra región. Entonces vamos a dejar en primer lugar a Felipe Matus para que nos haga su presentación. Felipe, muy bienvenido. Muchas gracias, profesora Pamela. Voy a compartir pantalla. Bien, deberían estar viendo mi presentación en este momento. Sí. Súper. Bien, empiezo entonces. Muchas gracias por el pase. Lo primero, dar las gracias a todos y todas quienes están acá hoy día. La profesora Pamela, si bien ya detalló el título de mi investigación, que a todo esto siempre me dicen que es un poco largo y yo lo sé, pero para efectos del estado en el cual estoy en la tesis me sirve de guía. Probablemente en algún momento se acorte. Y respecto de la primera lámina, quisiera señalar que la profesora tutora de mi investigación es la doctora Gloria Baigorrotegui, que también es parte del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Como bien señala el título, la presente investigación profundiza en los cambios sociotécnicos que acontecieron en 5 universidades estatales de Latinoamérica en cuanto a sus formas de gobernanza, considerando la influencia que han tenido las plataformas digitales en la mediación entre sus comunidades, los entornos y las instituciones. A propósito de la pandemia por COVID-19 y lo que autores y autoras y también informes internacionales denominan como cambio acelerado, como cambio forzado respecto de la implementación de tecnología en distintos sectores de la sociedad. Los aspectos generales de la investigación yo los divido, los voy a pasar bastante rápido todo esto para irme directamente a lo medular. Las preguntas de investigación las divido en 2 aspectos. Uno que tiene que ver con las narrativas. Y en ese sentido yo me pregunto de qué manera son narrados los imaginarios sociotécnicos sobre los procesos de digitalización en las universidades de la UGM, universidades públicas. Entonces, por un lado, tengo las narrativas que me permiten indagar en los imaginarios y por otro lado, tengo una pregunta abocada a la experiencia.
y en ese caso la experiencia como una transición sociotécnica. A propósito de lo que les comentaba, de una transición acelerada. En ese sentido, tanto las narrativas como las experiencias creo que contribuyen a dar cuenta de lo que denomino o se denomina una trayectoria sociotécnica. Y una pregunta emergente, o varias preguntas emergentes que han ido surgiendo, pero la que yo más destaco para efectos de la presentación tiene que ver que, bueno, una vez implementado o desplegadas las tecnologías digitales en la universidad, preguntarnos si está emergiendo o emerge una gobernanza de tipo digital en las universidades de la UGM, y de ser así, entonces, ¿cuáles serían sus características? Los objetivos básicamente están bastante alineados con la problematización. Busco evidenciar estos cambios sociotécnicos debido a la digitalización en las universidades, y a nivel específico busco identificar imaginarios sociotécnicos, indagar en las significaciones y percepciones y caracterizar los procesos a través de la experiencia de las comunidades universitarias, entendiendo por comunidades universitarias al profesorado, al estudiantado, al funcionariado, que a todo esto por lo general es bastante marginado de los estudios en las universidades, y por cierto también a las autoridades universitarias. Los aspectos generales en términos metodológicos es un estudio de tipo cualitativo, considera una población muestral de 5 universidades nacionales de Chile, 2, Argentina, Uruguay y Brasil. Considera por unidades de análisis para el objetivo específico de las narrativas la indagatoria en documentos institucionales entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2022. Y respecto de los objetivos de significación y experiencia, trabajo con las comunidades universitarias. Por lo mismo, las técnicas de recolección de información son el análisis de contenido temático y el procesamiento de entrevistas en profundidad. El tipo de análisis por el que estoy optando de momento es una codificación de datos abierta y estoy utilizando el software Atlas-T. El contexto problemático de la investigación, bien, pandemia, COVID-19, diciembre de 2019 se anuncia la existencia de un virus extraño, del cual todavía no tenía nombre, en China, en Wuhan, que rápidamente es declarado como emergencia sanitaria mundial por ahí por enero. Y ya el 11 de marzo es declarado por la OMS como una pandemia, cuando ya se encontraba en 157 países a nivel mundial. En ese sentido, marzo y abril son más bien, se pueden describir como los meses en los cuales todas las organizaciones sociales y la sociedad en general en su conjunto y los gobiernos también comienzan a desplegar políticas en torno a solucionar o dar cuenta de este concepto, que es un concepto que surge a propósito de la OMS, pero que también empiezan a trabajar distintos organismos que tiene que ver con la nueva normalidad, que básicamente y sin extenderme mucho en la noción, refiere a que todas las actividades que nosotros hacíamos otrora de manera presencial pasaran idealmente a ser realizadas desde un espacio de confinamiento, considerando medidas sanitarias como el lavado de manos frecuente, el distanciamiento físico, la asignación de cuarentena, en algunos casos con iniciativas como pases de movilidad, aforos reducidos, etcétera, todo lo que pudimos vivir quizás por esos años. Pues bien, ante esta nueva normalidad surge la pregunta de cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran las universidades frente a esta nueva normalidad y que justifican de alguna forma el tipo de despliegue de tecnologías digitales que se manifiesta en las universidades públicas. En este caso, quisiera referirme solamente a 3 dimensiones. Primero, que para comprender a las universidades estatales habría que dar cuenta de una proliferación de una forma de administración que están marcadas en lógicas de gerenciamiento. Básicamente existe consenso bibliográfico en señalar que las universidades con distintos matices, pero desde la década de los 80 empezaron a implementar nuevas formas de gerenciamiento público, entendidas en el New Public Management, atendiendo por ciertas nuevas lógicas de financiamiento, la masificación de la educación superior y las exigencias sociales por ingresar a los sistemas de educación superior, pero también por actualizar los procedimientos administrativos, que muchas veces en universidades centenarias son dinámicas bastante anquilosadas en términos de la gestión burocrática, podríamos decir. Un segundo elemento tiene que ver con la composición pública de los sistemas de educación superior en Latinoamérica. Si en 1995 teníamos un 65% de ingresos por matrícula en universidades públicas, hoy día ese panorama se invierte y en los últimos 10 años tenemos que cerca del 53-54% de la matrícula universitaria se está desarrollando en instituciones privadas. Esto también en un contexto de alto privatismo de los sistemas de educación superior, vale decir, el Estado aporta muchas veces financiamiento a las propias instituciones de superior privadas. El segundo elemento, perdón, el tercer elemento tiene que ver con la adquisición de servicios externos durante la pandemia.
Si bien esto es difícil de constatar en términos cuantitativos, dado que existen muchas formas distintas de operacionalizar indicadores de gasto, etcétera, sí se ha podido constatar de manera cualitativa un estrechamiento en las relaciones entre corporaciones privadas y universidades. Estoy hablando de Google, de Zoom Video Communication, que nos tiene aquí hoy día en el Congreso, de Microsoft, etcétera, pero a través de un estrechamiento. Y esto ha implicado un nuevo gasto público hacia corporaciones privadas, es decir, las universidades han tenido que itemizar nuevamente gastos de origen público para financiar soluciones que lamentablemente no han podido generar de manera interna a través de sus propios nichos. Dando cuenta de estos tres elementos, quisiera sugerir aquí una primera hipótesis de trabajo, que es una hipótesis que yo denomino, comillas, acelerada, pero que en el fondo me remite un poco a la idea metodológica de Maxwell respecto de las hipótesis cualitativas, que básicamente sugieren que esté en constante interacción, ya sea con la teoría, pero fundamentalmente con los datos. Y eso de momento a mí me permite sostener que la incorporación acelerada de tecnologías digitales acontecidas durante pandemia visiona un nuevo tipo de universidad que es alcanzable a través de las disposiciones productivas de las propias tecnologías digitales, que resumo en tres, que son la anticipación, la simulación y la ubicuidad. Los elementos teóricos de investigación se basan en la perspectiva multinivel de autores como Frank Giles, de Finber, Tomás Misa, Lepatre, etc., que considera que es más bien una matriz que se ocupa en los ámbitos de la ciencia, tecnología e innovación y que incipientemente se ha utilizado en algunos estudios en universidades públicas. A grandes rasgos, esta perspectiva teórica considera la existencia de paisajes, regímenes y nichos. Los paisajes vendrían a ser las tendencias estructurantes y profundas que son externas a los regímenes, y los regímenes son las disposiciones en términos de políticas sectoriales, tecnología, infraestructura, los significados simbólicos, las prácticas y las apropiaciones de distintos sectores de la sociedad respecto del despliegue de determinadas tecnologías. Y los nichos, por tanto, vienen a ser innovaciones que buscan emerger y ingresar al régimen para convertirse también en régimen. Esto también en términos de Tomás Misa se puede entender como un macronivel, un mesonivel y un micronivel, lo cual para efectos de la universidad toma particular relevancia. De acuerdo al propio Tomás Misa, son las organizaciones intermedias, las que median, vale decir, entre la sociedad y las personas, las que, gracias a una coherencia interna propia y una gran cohesión en sus formas de organización, son particularmente relevantes para los estudios de las trayectorias sociotécnicas, puesto que ahí se puede ver con mayor énfasis cómo se producen las transiciones. En ese sentido, la universidad ocuparía un nivel intermedio, un mesonivel, y por tanto constituye un espacio predilecto para estudiar las trayectorias sociotécnicas. En ese sentido, en los regímenes sociotécnicos, esto se ve en las universidades, se ve a través de los imaginarios de los gobiernos centrales, eh, gobiernos centrales que, por cierto, promueven las políticas de digitalización en las universidades y, por cierto, la infraestructurización de tecnología, vale decir, la implementación o el despliegue de tecnología en las propias universidades. Es en esa línea donde yo empiezo a trabajar e indagar en mi investigación doctoral. Tanto los imaginarios sociotécnicos son fundamentales y se entroncan bastante con la perspectiva multinivel, en el sentido que los podemos definir en términos de Jasanoff-Hinn como conceptuales, ¿verdad? Materiales, sociales, que ayudan a explicar los cambios generalizados a nivel de conciencia. No tiene que ver con un conocimiento experto. De acuerdo a las autoras, también conforman órdenes colectivos que dotan de estabilidad social e institucional como una expresión pública de un futuro deseable. En ese sentido, se puede señalar que los imaginarios otorgan direccionalidad política a los despliegues de ciertas tecnologías. Las tecnologías, por cierto, no son neutras. Dentro de ese despliegue consideramos algunos elementos como son la anticipación y la simulación y la ubicuidad. Independiente del tipo de plataforma de la cual estemos hablando, ya sea para mediar en enseñanza, gestión, en administración o en investigación, podemos señalar que estas tienen en general estas tres características. La anticipación y la simulación las comprendo como una diada que refiere a la capacidad de recoger datos. Y estos datos luego se transforman en información que permiten simular futuros, de alguna manera. Por otro lado, la ubicuidad se relaciona con la capacidad de poder estar en todo lugar, en todo momento, realizando tareas del quehacer de las universidades. Y esto permite desplazar el centralismo que está radicado históricamente en la presencialidad por, digamos, poder realizar actividades fuera de la órbita de la presencialidad misma. En ese sentido, y dadas estas capacidades de la digitalización, más que nunca ahora es posible imaginar, o sería posible imaginar, futuros suministrados o encauzados por la información.
o en términos de Acosta y sus colaboradores, de establecer gobernanzas de tipo anticipatorias con futuros posibles en presentes que son poblados de futuro, y las comillas son del propio autor. Como idea amplia, las universidades empiezan a desplegar entonces narrativas de distinto tipo, que denominan institucionalidad digital, modernización digital, universidades digitales, protocolos, despapelización, desburocratización. Algunos le llamaron incluso como ciudadanías digitales universitarias. Y de la misma manera empezaron a impulsar también secretarías, vicerrectorías de transformación digital, lo cual permite dar cuenta a nivel de problema de la importancia que tuvo la digitalización durante el periodo de pandemia en las instituciones. Los resultados preliminares, de momento van 44 documentos analizados que tienen que ver con las narrativas y que satisfacen el objetivo específico 1. Y de momento también llevo 5 entrevistas en profundidad que me han permitido generar un contraste entre las narrativas, vale decir lo que se dice versus la experiencia. En ese sentido, lo que les traigo acá es la primicia del Atlas TI, por así decir, que tiene que ver con las categorías y los conceptos que he ido trabajando. En ese sentido, los imaginarios sociales, perdón, los imaginarios de los gobiernos centrales, que se encuentran al medio, evocan la idea del bien común respecto de lo público, vale decir los valores, que tendría la universidad situada en el marco de lo público y que por tanto desde ese marco ejerce su función y adquiere una importancia propia. Las narrativas tienden a señalar que hay una importancia tremenda de las universidades a nivel nacional, su influencia, y que también se puede visto materializado en términos de la investigación que se generó, de los aportes materiales, de la producción de investigación en vacunas, etc. Por otro lado, la tecnología se asocia bastante a la posibilidad de mantener la comunidad conectada aun cuando las condiciones sanitarias lo impedían. Y a la vez, esto se le otorga un sentido que tiene que ver con el bienestar de la comunidad. O sea, estar conectados o quedarnos en casa, podríamos decir que es igual a cuidarnos. Y por otro lado, las narrativas también tienden a señalar los futuros posibles de la universidad en torno a las tecnologías digitales. Estos son desde la digitalización de la enseñanza, la investigación, la extensión, nuevas formas de gestión, de administrar los presupuestos, de pensar la internacionalización, la propia innovación o los procesos democráticos internos al interior de la universidad. Por último, traje algunas citas que dan cuenta precisamente de este marco que les mostraba. En general, respecto del rol social de las universidades, estas se reconocen en un perfil propio que es histórico, que tiene que ver con la tradición latinoamericanista, con una lógica de que la universidad se siente parte de la sociedad y que no es ajena, por tanto, a ella y sus problemas. Em, y que el COVID fue una posibilidad de relevar esta situación o o el papel de las universidades públicas. En algunos casos fue bien crítico, como puede ser el caso de Brasil, donde de hecho había en su momento un presidente que negaba la existencia del COVID. Por otro lado estaba la idea de preservar el bien común, como les comentaba. Acá, por ejemplo, les traigo un ejemplo de una universidad que no pude sacar como qué universidad era, porque si no se perdía el sentido de la oración, pero que tenía que ver con una conmemoración de sus 200 años y que efectivamente señala que por el bien común no pueden generar actividades presenciales, pero sí lo iban a hacer a través de la virtualización. En ese sentido, también hubo visiones bastante deterministas y positivistas, o positivas, perdón, respecto de el futuro de las universidades. En este caso, la crisis es vista de manera transversal como un problema a subsanar, pero también es visto como una opción de superación a los problemas que aquejan, digamos, o más bien que proyectan una universidad en términos del futuro. También habían ciertos matices. Estos matices tienen que ver con la idea de que la presencialidad no puede desaparecer, y es una defensa que se hace respecto de universidades de investigación y de docencia. Y los primeros hallazgos, ya para ir terminando, es que los relatos institucionales relevan el hecho de que las plataformas digitales posibilitan y proyectan una universidad de futuro. Se constatan matices, primero sobre el rol de las plataformas digitales, enmarcado en lineamientos institucionales propios de las universidades públicas, y segundo sobre los alcances de la digitalización. Vale decir que la digitalización no es la solución ni tampoco va a ser necesariamente el futuro de las universidades públicas propiamente tal. Por último, también, que las entrevistas que he llevado a cabo me han permitido identificar interesantes contrastes frente a la versión declarativa de las universidades, hallando críticas respecto del despliegue de las tecnologías en las comunidades universitarias, que se asocian principalmente al estrés que se produjo durante la pandemia, a distintas brechas de carácter etario, principalmente, o también digitales,
y también a una merma en los procesos democráticos internos de las universidades, que es un punto muy interesante a abordar a propósito de que muchas de las elecciones y procesos democráticos que se llevaron a cabo se hicieron a través de sistemas de votación electrónica. Quisiera terminar con esta frase que me la señaló hace poco un rector que logré entrevistar, que es parte de la muestra y que señala que la pandemia no terminó para las universidades, sino que sus efectos son duraderos en el tiempo. Y para efectos de mi tesis esto me hace mucho sentido porque da cuenta precisamente de la existencia de una trayectoria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Te ajustaste bastante bien al tiempo, pasaron unos minutitos, pero como vi Sí. que ya ibas terminando, no interrumpí. Ahora vamos a tener la presentación de Julio César Rangel Navarro, del doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología del Colegio de México. Julio César, puedes hacer tu presentación. Bienvenido. Julio César, ¿estás Listo. ahí? Sí. Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Ok. Bueno, pues primero quisiera agradecer la invitación y también a la organización del evento. Yo les voy a platicar un poco de mi tesis de investigación de doctorado. Como dice el título, tiene que ver con trabajo transfronterizo, estratificación social y mercados de trabajo en la frontera norte de México. Eh, el objetivo al final me gustaría dejar un par de reflexiones teóricas y metodológicas, más que presentar resultados o algo eh, parecido del trabajo de mi tesis. El orden, primero les voy a platicar un poco del problema de investigación para tenerlo claro, un poco de la metodología, la cual divido en tres ejes, y las reflexiones al final. Bueno, iniciando el problema de investigación, la pregunta principal de la investigación es qué papel juega el trabajo transfronterizo en el proceso de estratificación social de jóvenes profesionistas de Tijuana. Esa es la pregunta que guía la investigación y un poco desglosándola. Primero, con trabajo transfronterizo me refiero a este fenómeno que sucede en la frontera norte de México, de personas que viven en ciudades fronterizas del lado mexicano, pero trabajan en Estados Unidos. Esto implica una movilidad cotidiana que justo implica cruzar la frontera. Y conceptualizo o entiendo al trabajo transfronterizo, es decir, esta opción de vivir en un país y trabajar en otro, como un recurso importante que estratifica, como por ejemplo también es lo que sucede con la educación. Otro concepto importante, el proceso de estratificación social, tiene una tradición de estudios en el campo de la sociología, eh, pero tiene un énfasis sobre origen y destino, dejando fuera como la profundización sobre el proceso y basado en técnicas cuantitativas, pero el concepto es importante. Y jóvenes profesionistas me concentro en personas con estudios de licenciatura o universitarios entre 25 y 39 años. Eh, Eso es así porque esa es la edad en la que más o menos concluyen los estudios universitarios, se inician a trabajar, y porque justo está en constante tensión el tema de precariedad laboral, ¿no? Como que incluso el tener un nivel educativo como de universidad no asegura un escenario donde no haya precariedad laboral. Y me concentro en la ciudad de Tijuana porque esta concentra el mayor porcentaje de trabajadores transfronterizos de la frontera norte, con el 40%. Eso es así porque también es una de las ciudades fronterizas como más dinámicas. Y bueno, problematizando en términos teóricos, está la teoría de prestigio ocupacional de Treyman. Es uno de estos autores
estadounidenses, pero que tiene mucha producción en el campo de estudios de estratificación social desde la sociología, que básicamente la teoría dice que independientemente del país y año, las sociedades reconocen un prestigio asociado a las ocupaciones, ¿no? Básicamente esto permite que haya estudios sobre movilidad social comparativo a nivel internacional porque se entiende que hay una clasificación de trabajos que es comparable independientemente del país. Y esto ha sido pues, fundamental para los estudios de estratificación y movilidad social, pero justo eso se concentran en diseños de encuestas y metodologías cuantitativas. Y también es un énfasis sobre la movilidad social intergeneracional. Por lo general se comparan la situación de los padres contra los hijos, pero esto implica un énfasis entre el origen y el destino, dejando fuera un poco el estudio de lo que sucede intrageneracionalmente dentro de una misma generación. Y llegando a preguntas importantes, lo que yo planteo es que justo en ciudades fronterizas, donde se encuentra el trabajo transfronterizo, se encuentra un caso atípico que justo no encaja con esta teoría de prestigio ocupacional. Una de las razones principales, la más lógica, es la desigualdad salarial que existe entre México y Estados Unidos. Eh, Ahí están más o menos las cifras de cuánto es el salario mínimo, pero la idea es que el cruzar la frontera permite obtener un ingreso mucho mayor en comparación de hacerlo dentro de México, ¿no? Incluso si es el mismo trabajo, podríamos pensar que se realiza el mismo trabajo y básicamente tiene que ver con esta desigualdad salarial, lo cual podría representar un caso atípico en esta teoría de prestigio ocupacional porque habría incentivos para tener trabajos, por así decirlo, de baja calificación, a pesar de tener la calificación, por ejemplo, de estudios universitarios, ¿no? Por eso es importante problematizar el nivel de estudios. Y justo qué representa el trabajo transfronterizo para estos jóvenes profesionistas, principalmente qué tipos de ocupaciones tienen, es decir, se desarrollan como profesionistas o no. Sucede un tipo de modificación en la valoración que tienen hacia la educación, tal vez eligiendo otro tipo de ocupaciones, etcétera. Entonces, un poco eso es el tema de la investigación. Para ubicar geográficamente el fenómeno, eh, esas son las principales ciudades de la frontera norte de México: Tijuana, Mexicali, en Baja California, Ciudad Juárez en Chihuahua y Reynosa en Tamaulipas, más o menos a lo largo de toda la frontera. Y lo que voy a presentar un poco más adelante, justo me concentro en esas cuatro ciudades. Hablando sobre la metodología, la divido en tres ejes. El primer eje lo llamo estructural, que básicamente implica una metodología mixta, en este caso de trabajo empírico cuantitativo, trabajo con bases de datos, básicamente para establecer un contexto que nos pueda acercar a conocer si se trata de un caso atípico, el trabajo transfronterizo en la frontera norte de México. Y dos ejes que siguen de trayectorias y subjetividades, que estos tienen que ver con trabajo empírico cualitativo, que son datos que obtengo a través de entrevistas estructuradas, que básicamente yo creo que aquí es la parte más interesante del trabajo de investigación que estoy haciendo. Probablemente salga de las entrevistas, sino del trabajo con bases de datos, pero son complementarios. Eh, y utilizo el Censo de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y en las entrevistas semiestructuradas entrevisté a jóvenes profesionistas de Tijuana. En esta parte de ejes estructurales en la que me voy a concentrar en la presentación, pero quisiera platicar un poco de lo que también he hecho de trabajo empírico cualitativo, las entrevistas semiestructuradas. En esta parte incorporo lo que es la perspectiva de curso de vida como una herramienta metodológica y analítica, justo que me permita conocer qué es lo que sucede en términos del proceso. Eh,
la perspectiva de curso de vida, pues se trata de como una caja de herramientas que incluye conceptos como trayectorias, transiciones, turning points. Entonces, eso es lo que va dando orden a los datos de las entrevistas. Esto implica también un énfasis sobre los mecanismos y existe una nueva generación de estudios de estratificación social que justo se distancian un poco de el uso de bases de datos o de trabajo cuantitativo y incorpora metodologías mixtas o metodologías cualitativas. Y abajo en el cuadro es un poco el resumen de las entrevistas que hice durante el trabajo de campo. En total son 34 entrevistas semiestructuradas, duran alrededor de una hora y media. Fueron grabadas y estoy trabajando justo en una codificación con Atlas Team. Y tiene los controles o los grupos de contraste. Es decir, son no solo entrevistar a trabajadores transfronterizos, también entrevistar a trabajadores no transfronterizos, es decir, que trabajan y viven en México. Y también estuve distinguiendo entre aquellos que tienen ocupación de alta calificación, trabajos de alta calificación, y trabajos de media y baja calificación. Eh, Ahorita voy a explicar un poco más a qué me refiero con eso, pero este fue como la distribución de las 34 entrevistas que hice. Y el objetivo con las entrevistas es justo poder conocer para el eje de trayectorias cómo han sido las trayectorias familiares, educativas y laborales, conocer si fueron transiciones que no tuvieron algún obstáculo, si hubo turning points importantes. En fin, todo eso corresponde al eje de trayectorias y también el eje de subjetividades, que justo esto tiene que ver con el tipo de motivaciones o valoraciones que tienen estos jóvenes profesionistas hacia tres recursos en particular: la educación, el trabajo y la frontera México-Estados Unidos, también como considerada como acceder a un recurso, algo que permite acceder a recursos. Eh, y justo con estas 34 entrevistas, la idea es poder profundizar en conocer cuáles son los mecanismos, cómo se toman las decisiones y poder desentrañar un poco lo que es el proceso. Y ya lo que quiero presentar aquí es un poco lo que corresponde al eje estructural. Eh, Tiene que ver con establecer un contexto. Lo que hago aquí es trabajo con base de datos. Y primero les muestro lo que es el esquema de clases Ericsson Goldthorpe Portocarrero, que es algo muy utilizado en los estudios de estratificación social. Y lo que muestro aquí es una adaptación para América Latina, justo porque fue desarrollado para países industrializados de Europa y también Estados Unidos. Eh, pero esta versión incorpora cosas como la informalidad o distinciones de clases agrícolas que son más compatibles o más precisas para el caso latinoamericano. Y lo que vemos es la comparación entre los que son trabajadores transfronterizos y los no transfronterizos. La idea sería que haya diferencias en su esquema de clases y lo que se muestra es dos diferencias un poco importantes en las clases agrícolas, que son las de hasta arriba. Hay más clases agrícolas en los trabajadores transfronterizos que los no transfronterizos. Eso tiene que ver con un tipo de empleo agrícola en Estados Unidos, más que en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa. Y también los trabajadores transfronterizos tienen un menor porcentaje en pequeños empleadores y trabajadores independientes, que eso también se debe a que en el mercado laboral mexicano es más importante la presencia de empleadores y trabajadores independientes. En Estados Unidos podría entenderse que hay una tendencia más a la formalidad. Este es otro tipo de indicador, es un indicador, un índice socioeconómico. También es utilizado en los estudios de movilidad social. Para el que presenté ahorita, y para esto estoy usando el censo, perdón, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y son trabajadores, ¿no? Eh, y este índice refleja el estatus de una ocupación tomando en cuenta el nivel educativo y el ingreso. Y se observa que
lo que sería el quintil 5 hasta la derecha, que sería el estatus más alto, pues los trabajadores no transfronterizos, la barra gris más clara es más alta. Eh, Esto ya nos va diciendo un poco cómo es la estructura del mercado laboral transfronterizo o en la frontera norte. Esto de acá ya son con datos del censo, son datos de hogares y este igual es un índice del nivel socioeconómico. Se hace tomando en cuenta ciertos bienes que existen en el hogar, como por ejemplo refrigerador, lavadora, carro, computador, internet, etcétera. Y es un proxy para establecer el nivel socioeconómico. Lo que se observa aquí son deciles de trabajadores transfronterizos y no transfronterizos y se nota en los últimos tres deciles, en el 8, 9 y 10, la barra gris oscura de trabajadores transfronterizos. Es decir, los trabajadores transfronterizos tienen un índice de nivel socioeconómico más alto que los trabajadores no transfronterizos. Probablemente sus hogares cuentan con más de estos bienes en comparación de los no transfronterizos. Y finalmente, esto es iguales con el censo, son con datos de hogares y es el ingreso trimestral del hogar por el trabajo. Y de igual forma, se nota que los trabajadores transfronterizos eh, se concentran en los deciles más altos. eh, y se puede observar también el promedio y la mediana del ingreso. Por lo general es utilizada la mediana porque es una medida como de menor dispersión. Entonces, los trabajadores transfronterizos, los hogares tienen una mediana de más de 25,000 pesos, mientras los no transfronterizos de más de 11,000 pesos. Es decir, es una diferencia más del doble, que es lo que también muestra la literatura, los trabajos que se han hecho al respecto. Entonces, ya para terminar, trabajo que les presento que utilizo base de datos es para poder acercarme un poco a explicar qué es lo que pasa con el trabajo transfronterizo en la frontera norte, si efectivamente se trata de un recurso valioso que tiene efectos sobre las trayectorias laborales de estos jóvenes profesionistas en la frontera norte. Eh, y más o menos sí se observan diferencias entre las estructuras entre ambos. Diferencias leves que tal vez deberían de tratarse con más cuidado, pero sí parece indicar la evidencia algo. Y finalmente, como reflexiones finales, quisiera dejar una reflexión teórica sobre qué es lo que sucede en las fronteras, en las ciudades fronterizas del norte de México. Representan un caso distinto a la teoría de prestigio ocupacional y una reflexión metodológica sobre cómo estudiar el fenómeno, ya que existe un campo de estudios consolidado, como es el campo de estudios de estratificación y movilidad social, eh, pero son métodos cuantitativos muy basados en las encuestas y en los orígenes y destinos y poco en los mecanismos que operan en los procesos, se observa que tienen límites históricos y metodológicos, ¿no? Y justo la perspectiva curso de vida se presenta como una alternativa, como una herramienta que permite profundizar sobre esos fenómenos y poder explicarlo de una forma más clara o más precisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César, por tu presentación. Al final de las presentaciones vamos a ir a los comentarios y preguntas, así que muchas gracias. Dejamos en tercer lugar entonces la presentación de Pavel Aguilar Dueñas, doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con su presentación sobre mutaciones del poder corporativo agroexportador en la costa norte peruana. Pavel. Buenas tardes con todos y todas. ¿Se logra ver la presentación, por favor? Sí, se ve bien, se ve bien. Bien, muchas gracias. Primero agradecer por la invitación a a este espacio que me parece fabuloso. Bueno, empezaré comentando un poco sobre algunos datos en torno a la propuesta de investigación. Bueno, en la investigación que ya se encuentra en una fase, digamos, de conclusión, pero que todavía
demanda algunas reflexiones que espero también pueda nutrirse de sus comentarios. Em, Esta investigación se centra en entender los cambios que el poder corporativo agroexportador ha tenido en un territorio particular de la costa norte peruana durante un periodo de tiempo bastante reciente. Estoy hablando de 2020 y 2023. Y justamente me centro en este periodo de tiempo porque durante la pandemia, de hecho, pensando un poco en lo que el primer expositor de esta mesa comentaba, la pandemia ha marcado un ritmo de cambios sin precedentes, no solamente en el campo educativo, sino también en el campo del trabajo. Y en el caso del Perú, la pandemia fue el escenario que, debido a la precarización laboral extrema, durante un episodio de emergencia nacional sanitaria, condujo a una movilización sin precedentes en los últimos 50 años a nivel de todo el Perú, que fue una paralización agraria de trabajadores empleados por las agroexportadoras en la costa norte y sur peruana, ¿no? Una paralización generalizada que desafió un tipo de régimen de trabajo, un tipo de institucionalidad que también produjo el cambio de un régimen laboral amparado por una disposición aún instaurada durante el gobierno de Alberto Fujimori en las postrimerías de la década de los 90. En este episodio de la paralización agraria se evidenciaron fisuras de una hegemonía agroindustrial y una forma de hacer agroexportación en un país que durante las últimas décadas ha construido enclaves de agroindustria ciertamente importantes, ¿no? Solo para colocarlo como contexto, el caso peruano es realmente un caso que se considera caso extremo de implementación de reformas neoliberales, ¿no? A partir de los años 90, un conjunto de políticas se orientaron a liberalizar no solamente el campo de las industrias extractivas tradicionales, sino también el campo de la agroexportación. Se privatizaron cientos de miles de hectáreas a través de despojo y extranjerización de tierras, pero también se produjeron importantes reformas desastre, como las llama Durant, que tienen que ver con reformas y políticas ad hoc para favorecer a un determinado sector de la economía que empezaba a globalizarse y que hoy en día ha conquistado el mercado internacional, ¿no? El Perú, y particularmente de la mano de estos territorios, se ubica como entre los tres primeros puestos de exportación de paltas, llamadas aguacates un poco más al norte. También es el primer exportador mundial ahora de blueberries, entre otros frutos frescos o frutas de estación. Entonces, el Perú se ha convertido en un importante destino de inversiones de este tipo de cadenas de valor, ¿no? Tanto en productos, digamos, o no tradicionales, como también de superfoods. Y quiero acotar que este tipo de cultivos se llaman no tradicionales porque se diferencian de los llamados tradicionales, dado que son flexibles, ¿no? Como en el caso de la soja o la caña de azúcar, que no solamente se orientan hacia la industrialización, por ejemplo, del azúcar o de sus derivados, sino que además se pueden convertir en combustibles y se aprovechan de maneras bastante diversas. En el caso de los cultivos no tradicionales, están orientados hacia un tipo de consumo, principalmente por los mercados de Europa y los Estados Unidos. Y bueno, entonces, digamos que esta historia se construye y después de 30 años el Perú pues logra notoriedad en estos mercados, ¿no? Sin embargo, estas políticas de flexibilización que convirtieron al Perú en un caso típico de reformas extremas han construido un tipo de relacionamiento entre el poder privado, entre los empresarios y el Estado y la sociedad civil, ¿no? Hay una dinámica en la que se enmarca esta investigación. Y es una dinámica que tiene una literatura bastante extensa, ¿no? Se habla de que dada la debilidad del Estado peruano y dada la poca gobernanza territorial de las instituciones públicas, hay un poder privado, ¿no? Un poder privado hegemónico en la mayoría de territorios marcados por el extractivismo minero, pero también por este tipo de agroindustria, que algunos incluso califican de extractivismo agrario, ¿no?
Sin embargo, pensando en el triángulo entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, la debilidad del Estado ha producido justamente un acercamiento entre el ámbito privado y la población, un tipo de relacionamiento directo donde se ya empiezan a evidenciarse después de 30 años prácticas de discrecionalidad e incluso paraestatalidad o semiestatalidad por parte del ámbito privado. En otras palabras, el sector privado otorga, bueno, produce bienes públicos, contribuye a ellos a través de regímenes de construcción de obras a cambio de impuestos, también se encarga de la seguridad pública, el sector privado al mismo tiempo se encarga de proveer algunos servicios en estos territorios y se produce unas dinámicas de poder marcadas justamente por este poder privado, ¿no? Eh, Maria Therese Gustafsson, estudiando el caso de la minería, le llama esto la política privada. Entonces hay una política privada en estos territorios en donde se sitúan las industrias estratégicas. Y es ciertamente interesante porque la literatura que más abunda da cuenta de un proceso de captura política, ¿no? Una primacía de intereses privados, no solamente en el Estado nacional, ejerciendo un tipo de poder estructural, sino también en el ámbito subnacional, ¿no? A través del poder discursivo y otras formas de influencia dentro de las decisiones públicas. Sin embargo, este escenario que también es característico de la agroindustria, muy similarmente a la minería, fue sacudido por la paralización agraria que se produjo en 2020 durante la pandemia, ¿no? Si ustedes observan esta imagen, los manifestantes del territorio que investigo, que es el Valle de Virú, en la región La Libertad, tienen mascarillas y están bloqueando las vías de acceso tanto al tejido urbano, al tejido citadino, y en este caso están interrumpiendo también el acceso o la salida de la producción agroindustrial hacia los puertos. Entonces, en este momento, la agroindustria peruana sufre un duro revés. Algo similar ocurriría en el año 2022. Seguramente han oído de que el expresidente peruano Pedro Castillo tentó un golpe en diciembre de 2022 que tuvo un eco muy profundo en todo el Perú, particularmente en el sur del Perú, pero también en el territorio agroexportador. Y aquí hay algo muy interesante que dar cuenta, ¿no? Y es que alrededor de los enclaves agroindustriales, que como supondrán dominan extensas hectáreas y tienen un aparato de infraestructura bastante sofisticado, viven cientos de poblaciones de migrantes nacionales, de migrantes peruanos, pero también de migrantes extranjeros que ahora venden fuerza de trabajo en la industria, ¿no? Y viven en condiciones precarias, a veces sin servicios básicos, sin títulos de propiedad, dado que si bien el Estado fue bastante generoso con las leyes que favorecían la privatización de la agricultura, no previó la urbanización en torno a estos enclaves, ¿no? Y se habla de cientos de miles de trabajadores en torno a estos territorios altamente productivos, ¿no? Sobre el particular planteo una pregunta, ¿no? La pregunta es la siguiente, y es que me interesa saber por qué a pesar de estos desafíos recientes de política contenciosa, o sea, me refiero al paro agrario de 2020 y a las manifestaciones durante el intento de golpe de Pedro Castillo en 2022, luego de que las manifestaciones desafíen el poder agroindustrial, desafíen a las élites agrarias, porque este poder no solamente se ha mantenido, sino se ha profundizado, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido al interior del poderoso sector agroexportador, en el que confluyen en ese territorio que es la provincia de Virú, donde están los valles de Virú y Chao? ¿Qué ha ocurrido al interior de este conglomerado que reúne a más de 30 empresas, eh, la mayoría de capitales, tanto nacionales como internacionales, tanto peruanos, se encuentran capitales norteamericanos, mexicanos y colombianos? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Entonces, las otras preguntas tratan de indagar sobre los cambios que han acontecido en la estrategia de las corporaciones agroexportadoras, pero también sobre el tipo de relaciones que se articulan entre estas empresas y la población adyacente
a los enclaves agroindustriales, ¿no? Justamente pensando un poco cómo funciona esta política privada, ¿no? Esta política marcada y predominantemente privada por un Estado debilitado, una sociedad civil disgregada y además en medio de una crisis política que ya viene acompañando al Perú un buen rato, ¿no? Me voy a detener muy brevemente en esta discusión. Bueno, estoy revisitando el problema de la hegemonía, ¿no? Me interesa rediscutir el problema de la hegemonía, pero a través de una crítica, de la crítica que utiliza Michael Burawoy al enfoque gramsciano, ¿no? Para Burawoy, más allá de que la hegemonía represente un arco de dominación cultural a través de instituciones que construyen un consenso, un tenso consenso en donde, digamos, la dominación es ambivalente. Burawoy habla de que la hegemonía o el funcionamiento de la hegemonía es más material, ¿no? Y que las hegemonías se fabrican, se articulan sobre la base de intercambios materiales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con estrategias de desmovilización de los actores potencialmente contenciosos, pero también a través de las estrategias de los grupos que acumulan más poder para mantener un statu quo, ¿no? Entonces, Burawoy, en diferentes textos, revisita este debate y esto tiene una interesante relación en cómo se ha ido estudiando el problema de la desmovilización en América Latina, ¿no? Ya Pablo La Peña, en el caso de Argentina, habla de cómo el movimiento campesino contra los transgénicos termina desmovilizado y cooptado por la élite política del kirchnerismo, pero también hay algunos casos interesantes en Chile, en Colombia, en Brasil, sobre cómo las élites agroindustriales negocian y cooptan a los movimientos que los desafían. Sin embargo, el mayor desafío es establecer un diálogo con la literatura en torno a la minería, porque las actividades de extracción mineras ya tienen un terreno ganado en cuanto a la gestión de los conflictos y en cuanto al establecimiento de este tipo de intercambios quid pro quo con poblaciones levantiscas, con poblaciones díscolas. Entonces, hay una discusión que intento levantar también para entender justamente cómo se reinventa el sector privado del exportador, ¿no? Cómo es que su estrategia cambia de faz, ¿no? Bueno, mi investigación se centra en la región La Libertad, particularmente en la provincia de Virú, en este territorio. Es un territorio costero, es un territorio altamente productivo. Bueno, la estrategia que he empleado es una etnografía política con un trabajo de campo de 11 meses, con muchas entrevistas en profundidad, con mucha observación, y en la que las entrevistas combinan no solamente conversaciones reiteradas con trabajadores, líderes de organizaciones sociales, sino también con gerentes y puestos clave dentro de la agroindustria y del aparato de gestión de conflictos de la agroindustria, que justamente es una de las puntas de lanza del análisis, ¿no? Bien, la primera parte de la investigación, bueno, voy a resumir algunos hallazgos que he tenido. Lo primero es que la pregunta, algo tácita en esta presentación, es ¿qué construía el consenso antes de las paralizaciones de 2020? Este territorio que se encuentra en la costa norte ha sido la base más importante de el partido populista más relevante de la historia peruana, que es el APRA, ¿no? Entonces, el APRA en la costa norte y particularmente en esta región ha mantenido una presencia muy importante y ha servido de intermediario, ¿no? Es decir, este partido, a través de políticas de distribución ilegítima de bienes, en clave clientelista o en clave de obrismo, ha intermediado entre los actores privados de la agroindustria y la población a través de dádivas, a través de la construcción de bienes públicos, a través también de estrategias bueno, que se podrían llamar beneficios sociales, ¿no? Como por ejemplo títulos de propiedad, la construcción de servicios básicos. Entonces, durante los últimos 10 años, este partido ha entrado
en un periodo de decadencia, lo cual ha marcado un repliegue, dejando un vacío de poder. Este vacío de poder, que ha tenido una vigencia bastante larga, ha generado un interregno en donde este partido, al dejar de intermediar entre los actores privados y la población creciente de trabajadores y de pobladores, ha producido una pugna por el poder en donde se han batido otras formaciones políticas, pero también actores ligados al crimen organizado y también las organizaciones de trabajadores y de pobladores han ido organizando sus demandas a través de sindicatos y a través de iniciativas de participación cada vez más frecuentes, justamente coincidiendo en el paro agrario del año 2020, ¿no? Entonces, la hegemonía de este partido en ese territorio acompañó y fortaleció, digamos, sentó las bases para la conformación de estos enclaves agroindustriales. Hay diversas entrevistas, hay diversa literatura que da cuenta de este nexo de intermediación, ¿no? Alcaldes, gobernadores, tenientes gobernadores, coordinando, facilitando eh, la transferencia de recursos de manera ilegítima en ese territorio, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, hay una política contenciosa que fue contenida justamente por el aparato político, por la maquinaria política del APRA hasta el año 2020, y luego durante este vacío de poder hay justamente en ese territorio estas manifestaciones que representaron pues pérdidas de millones de dólares para las empresas, ¿no? Entonces, la historia de la política contenciosa reciente en ese territorio es ciertamente elocuente, ¿no? Porque no solamente se concentra en los últimos años, sino que viene madurando, pero estalla, digamos que rebasa cualquier contención a partir del año 2020, ¿no? Hay algunas fotos de esta dinámica. Y otro punto que me gustaría discutir en un par de minutos antes de terminar, porque sé que estoy un poco con el tiempo, tiene que ver con lo que yo denomino el nacimiento del Leviatán Verde, ¿no? Antes de las paralizaciones agrarias, que inician en 2020, las más de 30 empresas agroexportadoras estaban disgregadas. Tenían débiles políticas de relaciones comunitarias o de gestión social de conflictos, pero si bien estaban agrupadas en una suerte de federación, cuando enfrentan el desafío del paro agrario de 2020, que dura aproximadamente 60 días, en las que no pueden exportar y tienen que perder mucho producto, toman la decisión de conformar una asociación, un gremio de agroexportadores que se llama la Asociación para el Desarrollo Sostenible, ADAS. Este conglomerado es, como aquí lo indica su gerente general, dice, ¿no? Es una forma de trabajo en donde hay una visión de trabajar coordinadamente como un trípode, ¿no? El empresariado, las autoridades y las comunidades se juntan entre todos para resolver problemas que los lleven a una mejor calidad de vida y a un mejor futuro, ¿no? Entonces, es una estrategia de responsabilidad social corporativa. Es una estrategia en donde hay un trabajo de reingeniería por parte de este conglomerado de empresas. De hecho, ellos traen gerentes que vienen de experiencias de exportación de Colombia, de México, y también suman especialistas que vienen de experiencias de gestión social de conflictos de la minería. Entonces, hay una reinvención de la propuesta estratégica para afrontar estos desafíos, ¿no? Como resultado, inician un conjunto de acciones en clave filantrópica, ¿no? Donaciones, provisión de servicios, eh, regalos directos, cosas tan triviales como, por ejemplo, camisetas para equipos de fútbol locales, eh, eh, temas también tan urgentes como despistaje de anemia en niños, y con una inversión realmente millonaria. Entonces, hay una, hay una reingeniería, hay una reinvención de la estrategia privada, y esto articula un nuevo relacionamiento, ¿no? Y produce una cooptación de organizaciones sociales, de mujeres, de otras organizaciones también dedicadas a trabajos de cuidado, y también hay una cooptación
de líderes comunitarios y de líderes sociales locales, porque las donaciones abarcan temas de seguridad, educación, salud. Solamente para terminar con una anécdota, este conglomerado, este gremio empresarial, firma un convenio de trabajo con una municipalidad local. Firman un convenio de trabajo y se produce la donación de 50 motocicletas para frenar el crimen organizado. Pero en una cláusula, la municipalidad acepta que una vez al mes tiene que reportarle al donante, que es el grupo empresarial, por qué territorio se está patrullando, cuántas acciones o sea, ha producido esta donación y qué se está haciendo con el material donado, ¿no? Entonces, es evidente no solamente la cooptación, sino que hablamos de una suerte de captura del Estado a escala local, ¿no? Que creo que es una de las discusiones que intento evocar con esta investigación, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí. Gracias. Muchas gracias, Pavel. Muy interesante tu presentación. Y ahora, sin tomarme yo la palabra, quiero primero dejar abierta el espacio para que puedan hacer preguntas o comentarios a los expositores. Yo también tengo algunas preguntas, pero como tenemos el tiempo siempre ajustado, doy la oportunidad primero si alguien de los que están en la audiencia quisieran hacer alguna pregunta. Franco y luego Paola. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco Orellana, soy egresado del USACH, magíster en currículum, y quería hacerle una pregunta a Felipe Matus puntualmente por su investigación, ¿ya? Y es si él, en esta aproximación a cómo el discurso de las casas de estudio de las universidades que él está investigando, él ha visto si existe un cambio o si ha tomado ese punto de vista de cómo los ciclos de innovación en las distintas carreras que ellos imparten, si ha sufrido un cambio, ¿ya? En esta aproximación a la digitalización o la digitalización plena. Yo entiendo que algunas carreras de la ciencia básica requieren un poco de presencialidad, especialmente los que tienen recursos técnicos y materiales técnicos de alto costo, pero sí él ha podido ahondar en esos temas de la innovación curricular, porque en Latinoamérica, claro, no es mucho lo que ha cambiado del ciclo básico. De hecho, la misma Universidad de Santiago, en su último manual de innovación curricular, muestra así como muy al detalle el ciclo de innovación curricular clásico, que es el que se instaura y el que tienen la mayoría de las universidades de nuestro país. Eso, muchas gracias. Gracias, Franco. Si te parece, Felipe, voy a dar a Paola la palabra. Así tenemos dos preguntas y luego contestan y ya pasamos a otra ronda. Paola Vargas. Gracias. Mi pregunta va dirigida a Julio César. Quisiera saber si su investigación se está concentrando de manera puntual en hombres trabajadores transfronterizos sin mujeres. Si esa es una decisión que se ha tomado, si hay alguna razón detrás de eso, o si incluye una percepción diferencial en cuanto a sexo o género. Gracias, Paola. Y yo voy a aprovechar porque tenía una pregunta para Pavel, así le hacemos una pregunta a cada uno de los expositores. Y Pavel, tú explicabas cómo ha sido, ¿no es cierto?, el ciclo desde la desaparición del APRA, ¿no es cierto?, en la zona. Pero me gustaría si pudieras indagar un poco más, ¿cuáles son las razones de ese declive, de esa desaparición del partido, que obviamente desaparece a nivel nacional, pero sí me llamó mucho la atención el nivel de liderazgo que tuvo ese partido en esa zona, y cómo la ciudadanía también, o sea, los electores de esta zona, eh, y lo que has podido ver a través de tus entrevistas, cómo ellos perciben esa ausencia, si lo perciben o no, o si es algo un poco más eh, intuitivo lo que han ido haciendo de sumarse a otros espacios, lo que tú llamas el Leviatán Verde.
Así que vamos primero con esa ronda de respuestas en el mismo orden que se hicieron las preguntas. Felipe. De acuerdo, muchas gracias. Saludos a Franco también que hizo la pregunta. Efectivamente, yo tomo la idea de la digitalización en términos amplios. Primero porque hay una opción, hay dos opciones, por, digamos por limitar un poco el ancho de banda de la posibilidad, pero una es estudiar específicamente cómo las plataformas digitales se insertan, digamos, en determinados contextos del quehacer universitario, como podría ser precisamente la docencia, ¿verdad? Los procesos de gestión, etcétera. Entonces, desde ahí podríamos indagar, por ejemplo, en cómo ciertas plataformas influyen en las universidades. Y si uno ve el abanico de artículos, de investigaciones que se están haciendo respecto a esto, en general ve que las investigaciones van en ese tenor. Estudiar, por ejemplo, las plataformas durante, digamos, en el ejercicio de la enseñanza, en el ejercicio administrativo, para efectos de extensión universitaria, etcétera. En mi caso, al menos, me estoy centrando en las narrativas en términos generales, entendiendo también que el fenómeno de la plataformización no es nuevo, en el sentido de que efectivamente las tecnologías son parte histórica de las universidades, más todavía en la universidad en la USACH en este caso, de donde viene Franco, a propósito de la condición histórica institucional de la ex UTE, siempre ha habido una relación con la tecnología. En el caso de las tecnologías informáticas, Em, claro, esto empieza más o menos desde los años 70 a nivel mundial y las universidades siempre han implementado procesos de digitalización en el ámbito de la enseñanza. En ese sentido, la incorporación de plataformas a las lógicas de plataformas digitales, bien digo, a las lógicas de enseñanza, viene o recoge más bien esa larga trayectoria de incorporación de tecnologías, de TICs, al quehacer de las universidades, en este caso de la docencia. En ese sentido, las narrativas iniciales sí muestran un contraste. No necesariamente sobre lo que tú preguntas de innovación curricular, pero sí respecto de los alcances que tiene la tecnología. Originalmente, al principio, al momento de pandemia, yo lo que pude detectar es que hay una narrativa súper fuerte, súper tendenciosa respecto de el cambio es ahora, que es más o menos uno de los ítems que yo planteaba al final. El cambio es ahora, los profesores que no se adaptaron deben adaptarse, el cambio, hay que aprovechar esta crisis. Era mucho un win-win del hecho de la digitalización. Y eso en particular lo pude constatar en las universidades chilenas. No así en otras instituciones, como podría ser la Universidad de Brasil, que me tocó indagar, o la Universidad de Uruguay. En el caso argentino, hay un vasto desarrollo, mucho más avanzado, podría decir, en el caso de generar plataformas específicas de enseñanza en línea. Sin embargo, lo que pude detectar después es que existe una merma en ese relato. Vale decir, por un lado se decía que había que digitalizar todo, pero eso después tiene una bajada conforme uno va revisando los documentos hacia los momentos de retorno también hacia la presencialidad, en el sentido de que ya no se empieza a hablar solamente de digitalización, sino que se empieza a hablar de hibridez. Y un fenómeno que empieza a pasar en 2021 es la incorporación, por ejemplo, masiva en varias de estas universidades de aulas híbridas, que son en el fondo estos formatos de instalación de dispositivos que permiten un aula inmersiva, en el fondo, que en el fondo entiendo también que de momento no han sido del todo implementadas con el suficiente éxito. Entonces, respecto a eso, sí hay una merma. Se empieza a hablar de hibridez, se empieza a hablar de que en realidad la digitalización no va a ser cabal o no es que la universidad tenga que digitalizarse completamente, sino que va a ser un complemento. Alguien me decía alguna vez, mira, yo alguna vez tuve alguna reunión me encontraba en España, una autoridad universitaria y pude contactar a la directora de un museo. Entonces pude contactarla para que esa directora tuviera una charla después con los estudiantes de arte. O sea, eso en realidad era imposible o no estaba tan bien visto antes de la pandemia. Entonces, ese es un tremendo plus porque te dice, más allá de la instancia, de la sesión de esta directora de una escuela de arte, qué sé yo, que después va, o sea, de un museo, tiene que ver con la validación del hecho de la digitalización. Vale decir, ahora es tan válido como antes poder generar una sala, una reunión, un congreso en línea, ya no es tan mal visto como antes. Y a propósito de lo que te puedo agregar, es que he estado indagando como un marco paralelo a la investigación el crecimiento de la semipresencialidad. Entonces hice algunos datos
en Python a propósito de las bases de datos de los sistemas de ingreso a la educación superior y hice el suma en posgrado en específico. Mira, en 2019, en las universidades del Consejo de Rectores, habían 177 programas de carácter semipresencial. Y a la fecha, post pandemia, hay 281. Efectivamente, hay una política tendiente a transformar la educación hacia modelos híbridos. La justificación que se le da desde lo público tiene que ver con la idea de democratización, que alguien que está en Aysén, por ejemplo, pueda tomar un diplomado en Lusach, cosas así. Pero a nivel de innovación curricular es un zoom que al menos yo todavía no logro dar en específico. Pero sí observo, digamos, esas capas que espero sirvan de respuesta. Y quizás después podríamos compartir más información, pues te puedo compartir los datos incluso que tengo. Muchas gracias. Y te voy a dejar mi correo de la USACH ahí en Bacán, el chat. Muchas buena. gracias. Gracias, Felipe. Julio César. Gracias por la pregunta. De las 34 entrevistas, 20 son hombres y 14 son mujeres. Y justo es importante hacer eso porque por tradición las comparaciones de movilidad social intergeneracional se hacen entre padres e hijos, porque se asume que el que trabaja es el papá, no la mamá. Entonces se incluye a las mujeres y también es importante porque justo hay una práctica en la frontera norte que consiste en dar a luz en Estados Unidos, o sea, vivir en México y dar a luz a Estados Unidos. Y justo dentro de las entrevistas pude entrevistar a un par de, de mujeres que hicieron eso, que cruzaron la frontera para dar a luz. Y justo porque la frontera México-Estados Unidos es restrictiva, pues, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, que es una ciudad con mucha dinámica transfronteriza, no todos pueden cruzar legalmente la frontera. Se estima que alrededor de la mitad de las personas la mitad de la población puede cruzar. Entonces, esta práctica de nacer en Estados Unidos es importante porque de entrada puede representar una ventaja, porque aparte de que tiene las dos ciudadanías, pues puedes acceder legalmente a trabajar, a estudiar o a ciertos beneficios, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Julio César. Pavel. Sí, muchas gracias por la pregunta, Pamela. Mira, es interesante anotar la historia reciente de esta formación política en el territorio que estoy investigando. Cuando ese territorio alcanza el estatus de provincia en el año 1993, desde allí hasta el año 2022, de los 11 gobiernos locales, 9 fueron de parte del partido aprista, pues, ¿no? Entonces, de hecho, hay una investigación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana sobre el enraizamiento de los partidos políticos en el Perú, ¿no? Y la región de Libertad es el país en donde ha habido un mayor enraizamiento por parte de este partido que se atribuye, entre otras cosas, a la historia política del Perú, ¿no? Este partido que, como mencioné, es uno de los partidos más importantes de la historia republicana, quizás el partido populista más importante de la historia peruana, ha tenido sus coyunturas más importantes en la región de Libertad, ¿no? Que tienen que ver con su fundador, que tienen que ver con un episodio de revueltas a inicios del siglo XX, que implicó incluso de que el ejército bombardeara la capital regional en busca de los subversivos, ¿no? de la época. Entonces, este enraizamiento tiene muchos factores, pero hablando del declive, se puede explicar, en primer lugar, por la crisis de partidos en la que se encuentra el Perú, ¿no? Durante los años 90, con el régimen de Fujimori, hay un debilitamiento de los partidos, ¿no? Que tiene que ver más con la personalización de la política, con la primacía de prácticas populistas, discursos populistas, y con una crisis de instituciones generalizada, ¿no? Entonces, esto ha afectado a partidos históricos como en el caso del APRA, ¿no? De hecho, mm, eh, los- la ciencia política peruana da cuenta de una debilidad generalizada de partidos, ¿no? Entonces, eh,
por ahí se puede explicar un poco este repliegue, que también tiene que ver con algunos acontecimientos ya que marcan América Latina con casos de corrupción, como en el caso de Odebrecht, ¿no? En donde 4 presidentes peruanos fueron perseguidos, bueno, fueron investigados por la justicia, ¿no? Y uno de ellos, que llegó a ser presidente por ese partido, Alan García Pérez, hace unos años se quitó la vida, ¿no? Se quitó la vida argumentando una persecución política cuando ya había indicios de que su investigación iba a devenir en algo más concreto, ¿no? Entonces, este partido experimenta, bueno, enfrenta el desafío del recambio generacional, pero su derrotero es muy parecido a casi todas las formaciones políticas en el actual escenario peruano, ¿no? Bueno, eso y quizás también mencionar que durante las primeras décadas de la conformación de estos enclaves agroindustriales, cuando arriban importantes capitales de inversión y también hay un crecimiento económico en estos territorios costeros, este partido, el Partido Aprista, que a inicios del siglo XX creció de la mano del sindicalismo en territorios en donde el sindicalismo clasista denunciaba la explotación en los enclaves azucareros, pero ya en los años 90, ¿no? Casi un siglo después, son los políticos de este partido quienes participan activamente en la conformación de estos enclaves agroindustriales. Muchos de ellos se vuelven empresarios, ¿no? De hecho, muchos de los nuevos millonarios o de la nueva élite agraria proviene de este partido populista, ¿no? Entonces, son también parte de las historias eh, de cambio en el curso de las formaciones políticas en América Latina, ¿no? Muchas gracias, Pavel. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario entre quienes están. Felipe, ¿quieres hacer una pregunta? Y quisiera, bueno, agradecer los dos temas que se expusieron, tanto Julio César como Pavel. Son muy interesantes y tengo preguntas súper puntuales. Que respecto bueno, a Julio César le quería preguntar si considera, o más bien si ha podido ver, sobre todo en la fase de indagatoria cuantitativa, el peso familiar respecto del fenómeno transfronterizo. Si pesa la variable familia, por ejemplo, en tomar la decisión de convertirse, digamos, en un trabajador transfronterizo. Eso como un elemento. Y a Pavel, bueno, quería preguntarle en realidad si existe algún hiato, vínculo discursivo más bien, o material, porque justo ayer estábamos también en una mesa de religión y presentaron un caso de un movimiento que es el Triple M, movimiento, es un movimiento religioso súper grande, El movimiento misionero mundial. un movimiento misionero mundial que llega a tener 1 millón de fieles, señalaban en Perú. Y también funciona más o menos la lógica que tú describías de este como par estado, en términos Sí. de la convocatoria, de generar adhesión. Entonces, yo te quería preguntar si existe o has podido establecer algún hiato, al menos discursivo, en esos términos respecto de estos movimientos o paramovimientos, o no sé bien cómo definirlo. Eso. De acuerdo. Pavel, ¿quieres comentar o Ya, yo voy a responder? empezar. Sí, es muy interesante en el caso, por ejemplo, de la influencia de las iglesias protestantes o del nuevo protestantismo. Bueno, la comparación hablando en términos de poder, ¿no? O sea, la capacidad de movilizar recursos, el control territorial, el ejercicio discrecional de políticas de seguridad, la provisión de bienes y servicios, ¿no? Algo que usualmente sabemos que de lo que se encarga el Estado, pero que justamente este vacío de poder, este periodo de crisis política, ha abierto una caja de Pandora, un momento en el que diferentes actores con mucho poder, con mucha ascendencia, dado este poder y, y su disposición de capitales, pueden desplegar, ¿no? Y esto tiene que ver también, bueno, hablando de un yeto discursivo, quizás hablando de tropos, ¿no? Los tropos del lenguaje, algo muy recurrente es la idea de las ayudas sociales, ¿no? Las ayudas sociales, ¿no? El hecho de que estos actores eh,
no desamparan a su población o se ocupan de su población, ¿no? Y se hacen responsables de la gente, ¿no? Y es algo que he encontrado con frecuencia, ¿no? Una narrativa que a veces se confunde entre el paternalismo, entre versiones bastante, digamos, vernaculares de la responsabilidad social corporativa, pero es bien interesante porque este conglomerado de empresas que tiene disponibilidad de millones de dólares para este tipo de acciones, combinan este tipo de relacionamiento paternalista con la población con estándares globales de accountability, fair trade, ODS, ¿no? Tienen toda una lógica de ODS, ¿no? Algo que también he empezado a analizar yo desde una lectura de blue washing y greenwashing, ¿no? Porque hay finalmente un escenario de contención política increscendo, ¿no? Que solamente, bueno, se encuentra en latencia. Muchas gracias, Gracias. Julio César. Sí, gracias Felipe, muy amable. Con trabajo cuantitativo he hecho modelos de regresión para conocer la probabilidad de ser trabajador transfronterizo y ahí pesa mucho el lugar de nacimiento. Una variable independiente es lugar de nacimiento, si fue en México o en Estados Unidos. Y cuando nacen en Estados Unidos aumenta mucho la probabilidad. Eh, y claro, o sea, podría decirse que es una estrategia de reproducción familiar, ¿no? Son los papás los que deciden el lugar de nacimiento. Y ya, pues en las entrevistas también la trayectoria familiar es importante porque mucha de la población que vive en Tijuana es nacida en otros estados de México, no del mismo estado de Baja California. Entonces, sí, muchas veces me mudé para acá porque mi papá se vino a trabajar para acá o porque tenemos familiares en Estados Unidos. Entonces, sí, sería interesante de qué otra forma con trabajo cuantitativo se podría conocer más sobre el papel de la familia. Muchas gracias, Julio César. Ya estamos terminando, estamos en el últimos minutos. Quiero felicitar de verdad las tres exposiciones de muy alto nivel de investigación, y creo que también están abriendo temas nuevos, ¿no es cierto? Los nuevos actores, como los actores tradicionales, el Estado, los partidos políticos, cierto tipo de organización social ya no está presente, cómo cumple un rol también, ¿no es cierto?, el sector privado y los nuevos conflictos que hay que enfrentarse en este ámbito. Así que felicitaciones, muchas gracias y ya vamos cerrando porque nos va a decir Angélica ahora sobre el panel de cierre del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias también, Pamela, por acompañarnos en el rol de moderadora y también me sumo a las palabras de felicitaciones a todos por sus presentaciones, muy interesantes y también les agradezco por ajustarse en los tiempos. Justamente desde las 17:30 horas, horario Chile, ustedes tienen ahí otros horarios, va a empezar la mesa de cierre, así que también los dejo invitados para que se conecten. Vamos a tener también varios profesores académicos de las distintas universidades que están participando en este congreso y que van a debatir en torno a la pregunta qué significa hacer ciencias sociales hoy en América Latina. Así que ahí les dejo a todos invitadísimos para que participen. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en la otra mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Muchas Pamela. gracias, un Chao. gusto. Gracias, Sí. Pamela, a todos. Chao, muchas Chao, gracias, un profesor. Que esté gusto. muy bien.